9 años aquí en el Consejo, venía de la Junta, pero entré en la primera oposición y participé directamente en el grupo de inspección multidisciplinar que fue a la central al día siguiente. Es decir, el día 20 por la mañana, al mediodía estábamos allí, con lo cual vimos de primera mano lo que pasó y lo que habían pasado por la noche los integrantes de turno y el personal de la central. En esta presentación mía, está por aquí, ahí lo encuentro. Voy a explicar un poco mi experiencia allí en la central, ¿no? Lo que vimos y las lecciones aprendidas que sacamos después del suceso en el Consejo. En realidad yo me voy a centrar en los aspectos puramente técnicos. Técnicos, quiero decir, hay otras lecciones aprendidas que fueron institucionales, pues esto que ha narrado el vídeo, referente al plan de emergencia. Hubo mucho debate después, porque después hubo juicios y estuvieron imputados 2 directores técnicos, y eso, digamos, y la parte anterior al suceso sobre cómo supervisábamos esta central, lo va a presentar más Isabel Mellado, que también fue parte del equipo de inspección, es directora del Consejo. Yo me voy a centrar un poco en los temas técnicos del suceso que vimos y un poco qué lecciones aprendimos en relación con su aplicación al resto de las centrales. Para ello, también, primero he puesto aquí un poco de antecedentes en el sentido de simplemente decir un poco cómo era el Consejo. El Consejo de entonces no es el Consejo de ahora, en qué estábamos trabajando, y un poco ponernos en contexto de aquella época. No es lo mismo antes, hace 30 años, ya sé que ahora. Por eso es bueno saber un poco qué es lo que hacíamos. Y luego, pues un poco describir un poco la central, cómo era la central, para entender un poquito el accidente. Hagamos una secuencia de lo que fue el accidente, y en la cual hay 3 partes: los primeros instantes, el incendio, que duró ahí 2 horas muy críticas, después la inundación, que fue lo más crítico, de las 2 horas a las 8 horas, y luego la recuperación, que tardó 2 días para que la planta ya estuviera en unas condiciones de parada segura. Y por último, centrarme en lo que aprendimos un poco. Esa es un poco la idea que tengo. En cuanto a antecedentes, como sabéis, el Consejo se creó en el año 80, y del 80 al 86 pues hubo una gran labor de trabajo de forma prioritaria en los temas de licenciamiento de las plantas que estaban en construcción y prácticamente en pruebas prenucleares, luego los permisos de explotación y luego las pruebas nucleares. Y para eso, en esos 6 años, pues fíjate, se licenció Almaraz 1-2, Ascó 1-2 y Confrentes, con el personal que teníamos entonces en el Consejo, que era relativamente escaso. Adicionalmente, se trabajó en las modificaciones de Zorita y Garoña. Zorita, sobre todo Zorita, que era una central muy antigua, y se hicieron unas modificaciones de diseño importantísimas, porque habían tenido un suceso importante en el año 80. En Garoña se hizo una revisión parecida a lo que hacían las centrales americanas antiguas, ya construidas, que llamaban el SEP, Systematic Evaluation Program, y sistema por sistema íbamos revisando la seguridad de esas plantas. Adicionalmente, estaban 2 centrales más en construcción, Trillo y Vandellós. Es decir, el tema es que teníamos una cantidad de trabajo enorme en aquella época. Por otro lado, teníamos la moratoria nuclear, pero Valdecaballeros y Lemoniz todavía quedaban coletazos ahí en el año 84. Y estaban centrales construidas, prácticamente construidas. En este contexto, digamos, la central de Vandellós 1 era relativamente para nosotros una central que estaba funcionando
y que realmente se supervisaba prácticamente por el jefe de proyecto, porque digamos estábamos centrados en esto. Adicionalmente, en el año 86 o un poco antes, en Francia se decide cerrar estas centrales, y manteniendo el programa nuclear, no sé por qué, pero en un momento determinado deciden pasarse a la tecnología de reactores de agua a presión, y establecen un programa de parada de todas estas plantas. Esto de alguna manera sí que al Consejo de aquel entonces focalizó un poco el tema de Vandellós 1, como se iba a quedar un poco huérfana sin una referencia clara de las centrales francesas. Y en el año 86 ya empezó a hacer un requisito a esta planta. Requisito que será luego, digamos, por Isabel ampliamente expuesto, ¿no? Que ya requiere una serie de modificaciones, de mejoras a la planta en función de lo que se había hecho ya en su central de referencia, que era esta San Laurent de Sceaux. Entonces, hay unas modificaciones ahí, unas mejoras que no se había implantado en Vandellós 1, y el Consejo ya en el año 86 se lo pide. Pero adicionalmente se empieza a trabajar ya un poco más en esta planta. Aquí he sacado unos datos para que veáis un poco dónde estábamos trabajando. Este es el número de inspecciones que salen de esos años. Fijaos aquí que en Zorita y Garoña, en el año 84-85 se hicieron modificaciones de diseño y se trabajó en ellas, y ahí se ve el número de inspecciones, sobre todo en Zorita, y algo en Garoña, pero no se hicieron tantas modificaciones en Garoña porque era una central un poquito más avanzada en esto. Vandellós 1 prácticamente está constante. A partir del 83 parece que hay algo más, pero realmente esto no se trabajó por el cuerpo técnico, prácticamente lo llevaba únicamente el jefe de proyecto, quien supervisaba esa planta. Sin embargo, aquí podemos ver el número de inspecciones que pasen de Almaraz a Ascó, a Cofrentes, a Trillo y a Vandellós. Es decir, esta es la línea estratégica del trabajo del Consejo. Entonces, es decir, teníamos que ir a licenciar las plantas que estaban en operación. El número de personas, pues en el año 81 entraron al Consejo de la GEN, actual CIEMAT, pues los funcionarios que serían unos 50 o algo menos quizá, ¿no? Y la primera oposición pues se hizo en el 82-83, entraron unas 20 funcionarios, que ahí es donde, digamos, entré yo dentro del cuerpo técnico. Antes estaba trabajando como contratado en la Junta de Energía Nuclear. Fijaros el número de personas que estamos aquí en funcionarios del cuerpo técnico, en 83 personas, y en el 87 132, es decir, que estaba creciendo el Consejo mucho, pero realmente disponíamos de la mitad casi de de los efectivos en el cuerpo técnico que hay ahora. Bueno, esto lo digo para que os hagáis una idea de que esta planta en realidad pues no era prioritaria en aquel momento para el Consejo y para nosotros, que estábamos en otros temas. Y entrando ya un poco en lo que nos, digamos, en el suceso en sí, pues vamos a ver un poquito la descripción de Vandellós 1. Aquí tenéis una foto de la construcción, donde se ve el cajón, que ha salido también en el vídeo. Este es el edificio del reactor, dentro está el cajón donde está el reactor. Este es el edificio eléctrico, muy importante, edificio eléctrico aquí arriba, ahí donde apunto, estas ventanales eran la sala de control, daban a la sala de control. Aquí, desde sala de control, que estaba aquí, se veía el mar, era una vista muy bonita, y por el otro lado hay otros ventanales que se veían las turbinas que estaban en este lado. Había dos turbinas, y aquí no están totalmente terminadas, pues es una foto durante la construcción. Las dos turbinas estaban aquí, pero realmente el edificio de turbina estaba soterrado. Estaba por debajo, el condensador y todos los equipos estaban soterrados. Había, no sé, 20 o 30 metros por debajo de equipos y sistemas
relacionados con la turbina. Esta es la parte eléctrica, digamos, de salida del grupo. Aquí veis la casa de bombas, donde se toma agua de mar y refrigera, digamos, la turbina, el condensador, la salida. Aquí falta un edificio que no está hecho todavía en esta foto, que es muy importante ese edificio, lo vamos a ver en la siguiente, que es una vista de la planta, que es la central auxiliar. La central auxiliar es la clave del sistema, porque aquí hay cuatro calderas redundantes, cada una con un generador que proporcionan energía eléctrica a los sistemas de seguridad de la planta. Además, proporciona vapor a través de unas tuberías que van por este conducto y que atraviesan, generan vapor a lo que serían las bombas principales en un reactor PWR, que se llamaban las turbosoplantes, lo que movía el CO2 en el reactor. La central era una central de grafito gas, es decir, tenía moderador de grafito, refrigerado por gas, CO2 y uranio natural. Es decir, este es un diseño francés en el cual, digamos, no hay enriquecimiento, el uranio es natural, el uranio es metálico y digamos, el moderador es grafito. Y se refrigera por gas. Tenía una potencia de 500 megavatios, no está mal, con dos turbinas, cada una de 250. Aquí se ve un esquema de cómo funcionaba la central. En realidad tenía básicamente dos circuitos, uno primario, igual que un reactor PWR, un primario que estaba metido en el cajón en el cajón de hormigón. Esto es un cajón de hormigón donde estaba el reactor está representado aquí por el número 2, eso sería el reactor nuclear, y movían el CO2, lo que serían las bombas que movían el CO2 para refrigerar el reactor, unas turbosoplantes, que son estas, están marcadas aquí, en las cuales unos ventiladores movían el CO2, lo impulsaban a la parte superior, pasaba desde el núcleo a la parte inferior. Esto era el cambiador de calor, que era equivalente al generador de vapor, eran los generadores de vapor, y en la parte inferior ya teníamos el vapor que, digamos, iba al circuito secundario. Es decir, todo el circuito primario estaba metido dentro del cajón, que es todo lo amarillo. Todo lo amarillo era el circuito primario, no salía del cajón. El circuito secundario cogía vapor digamos, del cambiador de calor, lo pasaba por la turbina, digamos, por los cuerpos de turbina, y volvía a través del condensador a alimentar el cambiador de calor. Este sería el circuito secundario, y por fin el circuito terciario, que es la refrigeración de agua de mar, para crear el condensador, para crear, digamos, el condensado en el condensador. Sería tomar agua de mar y, digamos, pasarla por el condensador para enfriar y digamos, condensar el vapor ya sin presión que viene del cuerpo de baja de turbina. El generador principal está aquí, y la salida de la eléctrica al exterior. Un aspecto importante de esta planta era la máquina de carga y recarga. Es este equipo que hay aquí arriba. Esta central tenía la característica de que, digamos, se cargaba y descargaba en operación. Veréis estos tubos que hay aquí, que son unos tubos de donde estaba el combustible. Entonces esta máquina los extraía en operación y volvía a cargar con nuevo combustible o lo cambiaba de posición a través de esta máquina. Y esto se hacía continuamente en operación, porque aquí había 3.000 canales. 3.000 canales. Es decir, que realmente esto no podía hacerse en una recarga como tal. Tenía que hacerse continuamente en operación. Bueno, un poco esta es la idea. Aquí veis un poco a los aspectos importantes de la planta que vamos a ver, porque el accidente o incidente, como lo queramos llamar un poco, tiene dos áreas. El edificio turbina, donde empezó el incendio, y el edificio reactor.
El edificio reactor en su parte más baja, que era la parte del cajón, esto es el cajón donde estaba el reactor, el cajón de hormigón, en su parte más baja, que la llamaban la cava, digamos por lo que estaba muy soterrada y porque la cava del reactor, estaban ahí abajo, estaban ahí todos los equipos prácticamente de seguridad más importantes, estaban metidos ahí en la cava del reactor, en la parte más baja del cajón, en estas esquinas. Y el edificio de turbina estaba anexo al edificio reactor y tenía una peculiaridad que fue un poco, es que había puertas directamente entre el edificio de turbina y el edificio reactor. Aquí las veis. Adicionalmente, había otra puerta aquí, desde la cava, que iba al edificio de piscinas, donde guardaban las piscinas, los elementos combustibles gastados, que estaban estructurados. Esta gráfica da una idea básica de porque es donde se produjo el incidente y digamos donde tuvieron que trabajar los operadores de la planta para poder refrigerar el reactor. El cajón es increíble porque las dimensiones de esto no se pueden imaginar si no lo ven. Son 50 metros de alto. 50 metros de alto de cajón. 4 metros de anchura de hormigón. 4 metros. 4,75. Un cilindro el reactor es un cilindro de casi 19 metros. Un cilindro aquí. En la parte superior y luego una altura de 32 metros. Todo este cilindro, en donde nos ocupa, digamos, el reactor y el cambiador de calor, que es el generador de vapor. Es decir, las dimensiones son increíbles comparadas con otro tipo de reactores. Ahí habla de la contención. No es una contención, esto es la vasija del reactor. Esta central no tiene contención. Esta vasija hace de vasija y de contención al mismo tiempo. El tema eléctrico. El sistema eléctrico era vital, claro. Como siempre en Fukushima, en todo, al final el sistema eléctrico es el que falla y el que produce. Tenía dos turboalternadores de 290 megavatios y una salida a 380. Viéndolo aquí rápidamente, no me quiero extender demasiado, fijaros que tenía 4 redundancias, es decir, la planta estaba muy bien en cuanto a redundancias, tenía 4 redundancias, cada una de ellas tenía un generador. A través de las calderas tenía un grupo generador independiente propio que estaba funcionando continuamente, no es que se arrancaba cuando se perdía la energía, estaban funcionando continuamente y proporcionaban energía eléctrica a todos los equipos más críticos dentro del edificio de calderas, que es y dentro del edificio eléctrico, pero la parte más crítica de seguridad, digamos. Es decir, y esto funcionaba autónomamente con las calderas. Y la parte más convencional funcionaba y se alimentaba del grupo propiamente dicho, es decir, de la energía que generaba. Y estaban separados, es decir, que esto, ante un disparo de reactor, los equipos más críticos de seguridad se quedaban energizados sin ninguna repercusión. Este es el edificio, de... Volviendo un poco a la presentación, el sistema de refrigeración del reactor estaba formado por 4 turbosoplantes. Las turbosoplantes eran, digamos, las bombas, como las bombas de refrigeración del reactor, que se alimentaban por vapor. Por un lado, digamos que su fuerza motriz era el vapor y que una vez que el vapor, digamos, nuclear no generaba por un disparo de reactor, entonces entraban, digamos, las calderas y proporcionaban vapor a estas turbosoplantes en parada. En parada solo necesitabas una de las 4 para mantener la parada segura. Y luego el generador de vapor, que era el cajón que había por debajo, estaba dividido en 4 cuadrantes, cada uno tenía una bomba de agua de alimentación. Y aparte tenía unas bombas, cada uno tenía una bomba, no, 2 bombas por cada cuadrante de agua de alimentación auxiliar. Es decir, que el grado de redundancia era alto, era muy alto. Y el foco frío de esto era precisamente el condensador de las turbosoplantes. Las turbosoplantes, al tener vapor y tener una turbina, necesitaban un condensador
un condensador que se refrigeraba por agua de mar y entonces necesitaba una refrigeración, un foco frío. Precisamente el foco frío venía del condensador de las turbosoplantes. Y luego adicionalmente tenía un sistema, que era un sistema que estaba en la parte superior, que se llama el RAI, era intercambiador de parada. Este no dependía de las turbobombas. Este lo que hacía es, si se disparaban las turbobombas, por circulación natural, subía, digamos, el CO2 a la parte superior y invertía el flujo. Claro, que funcionamiento normal era de arriba a abajo. Pues este cambiador, si se paraban las turbosoplantes, el flujo iba en el sentido contrario. Se enfriaba arriba y era una especie de enfriamiento, pero claro, había que alimentarle con el serpentín, con agua de este sistema, que es un sistema de agua. Es decir, que no era pasivo en sí. Un poco las dimensiones del reactor: 3.000 canales con 14 centímetros de diámetro y 15 elementos combustibles, cada uno de ellos pues era una cosa como así, de estas, es decir, llevaba digamos un blindaje de grafito y este era el elemento combustible metálico, con aletas, y esto era uranio natural. Esto era, digamos, pesado 10 kilos y medía pues aproximadamente 54 centímetros, era bastante pequeño. Bueno, volviendo un poco ya, esto es básicamente la descripción de la... bueno, un tema importante es describir la sala de control. La sala de control era una sala de control especial. Esto no lo había visto yo en ninguna planta, llegaba aquí. Tenía un sistema de adquisición de datos de electrónica increíble. Era esto. Más de 2.000 o 3.000 señales pasaban por allí. Pero sin embargo la sala de control era este panelito, y luego aquí llevaba un ordenador con unas impresoras y un teclado para el operador, que se comunicaba a través de toda la planta con este ordenador. Y esta sala, pues prácticamente aquí había, cada uno de estos cuatro eran para las turbosoplantes, y lo demás era el sistema eléctrico prácticamente. Es decir, que sala de control había poco, exceptuando esto, que eran otro ordenador que había aquí y que vigilaba las variables claves del cajón, como la temperatura, el flujo neutrónico, etcétera. Este ordenador siguió funcionando después del accidente, y fue él, digamos, el que supervisaba cómo funcionaba el cajón. El resto, salvo las dos turbosoplantes que quedaron operables, pues funcionaron, pero el resto se quedó totalmente sin servicio. Volviendo un poquito más al tema que me he ido de la sala de control. Empecemos un poco ya, una vez descrito la planta y sus elementos principales, para entender un poco el suceso. Entendamos un poquito el suceso. Lo hemos dividido en 4 partes. El suceso inicial, los 20 primeros minutos, en la parte del incendio, la inundación y la recuperación final. Realmente esta información que pongo aquí la sacamos del grupo de inspección que fue a la planta, y que realizamos un informe que está en el Consejo, que sirvió un poco para definir lo que habíamos visto. El grupo de inspección tenía la misión de informar al Consejo lo que estaba pasando, las condiciones de seguridad, y además recabar toda la información del accidente. Y pasemos un poco a lo que fue el accidente como tal. Como han dicho en el vídeo, el accidente empezó a las 21:39, 21, que eran las 9:30. No decía el vídeo, me parece que las 7, pero empezaron a las 9:30. Y estaban funcionando en condiciones normales, la temperatura de entrada de 229, la de salida 400 y la presión del CO2 29 kilos. En un momento determinado, por un problema mecánico en los álabes de un rotor de alta presión, parece ser que esta es la causa más probable, una corrosión en la rueda
que soporta los álabes, se llaman los álabes. Esta corrosión rompió parte de la rueda de los labios que sujetan los álabes y originó que se desprendieran pues un gran número de álabes. Esto, al desprenderse estos álabes, originó pues un fuerte choque en el rotor de la turbina y inmediatamente un incendio por el aceite de turbina y un movimiento, según nos dijeron los operadores, lo primero que vieron fue que creían que era un terremoto. Es decir, las vibraciones fueron tan grandes que creyeron que estaban ante un terremoto, hasta que vieron las llamaradas que salían del edificio de turbina. Aquí se puede ver un poco lo que pasó, es decir, aquí empezó, se origina, digamos, la rotura de los álabes, se desplaza todo esto, vibra y rompe la estanqueidad del generador eléctrico. Al romper la estanqueidad sale el hidrógeno y hace una explosión de hidrógeno y una deflagración que barre todo el edificio de turbina, por la parte de abajo. Lo barre, digamos, y origina y empieza el fuego, de alguna manera, en ese momento. Inmediatamente disparó el reactor y el fuego, en pocos minutos, por el fuego de los cables y tal, ya dispararon 2 de las 4 turbosoplantes, 2 de las 4, las 3 y las 4, por cómo había afectado el fuego. Aquí se ve, estas son las conexiones del equipo eléctrico, se ve la salida por donde debió salir el hidrógeno, de la estanqueidad del hidrógeno. Esto es un poco los paneles de la sala de control. ¿Qué pasó en la sala de control? Pues la sala de control inmediatamente, dado que esos ventanales que tenían, se llenó de humo denso y realmente tenía una dificultad de visión total. Por otro lado, el sistema de extinción de incendios de la propia turbina lo bloquearon los propios operadores porque, claro, debido al exceso de humo, podría actuar también en los transformadores y en las turbosoplantes que estaban funcionando y podía agravar todavía más el problema. Es decir, si coges y metes agua en los transformadores y en las turbosoplantes que funcionan, pues decidieron pararlo. Es decir, que el fuego evolucionaba libremente. Diversos equipos ya empezaron a fallar por el fuego, es decir, el fuego iba de abajo arriba, el aceite caía sobre los equipos y se ve la deflagración por la parte más alta, si lo veis aquí, como el hidrógeno quemó la parte más alta directamente, como si fuera un lanzallamas. Aquí se ven también otros de los daños sufridos por esto. ¿Qué pasó inmediatamente? Pues se perdió megafonía, se perdió iluminación y se perdió toda la telefonía interna. Por otro lado, esta central, que era antigua, que no teníamos una supervisión todavía muy grande, no tenía brigada contra incendios. Los auxiliares lo más que podían y lo poco que pudieron hacer en un principio es desplegar las mangueras en la parte del grupo que se estaba incendiando. El edificio de Calderas no fue afectado, es decir, donde estaban los grupos generadores y no fue afectado porque estaban en otro edificio, pero claro, el fuego había afectado al equipo, a cables, a los cables de las calderas 2 y 3, no, de las turbosoplantes, y esto había hecho disparar las calderas, con lo cual solo nos quedaban 2 de los 4 calderas en operación. Por otro lado, el sistema de aire comprimido era vital para esta instalación, porque todo era neumático, todas las válvulas actuaban neumáticamente, además todo el control era neumático. Entonces empezó a bajar la presión de las 2 que funcionaban. Entonces empezaron a tener miedo y de hecho las válvulas de agua de alimentación auxiliar que habían entrado para los dos turbosolantes que funcionaban, las 2 válvulas se cerraron por la pérdida de presión. Es decir, que perdimos refrigeración del cajón. Es decir, perdimos el agua de alimentación auxiliar, el foco frío directamente del reactor. Por otro lado, como he dicho antes, el ordenador, que era el que llevaba, era un ordenador que llevaba el control de toda la planta a través de una platina de mando, pues quedó saturado completamente. Entonces el operador no podía ver nada, lo único que veía
eran las variables que les daba el ordenador del cajón, que las variables críticas. Es decir, que en sala de control nada más que podían controlar las dos turbosoplantes que funcionaban. El otro ordenador, como digo, sí funcionó y daba la temperatura del CO2, etc. El turno necesitaba controlar la presión de aire comprimido porque si no se le iban a disparar las dos calderas. Entonces necesitaban entrar a aislar todo el aire, todas las fugas de aire de los dos compresores que funcionaban, el 1 y el 2, para permitir que no se dispararan las calderas. Pues si se disparaban las calderas, se disparaban las dos turbosoplantes que funcionaban. Y por otro lado necesitaban abrir las válvulas de agua de alimentación auxiliar porque los generadores estaban cerrados, es decir, no teníamos foco frío ahí. Eran los generadores de vapor como si sin agua. El reactor estaba sin refrigeración, estaba nada más con la refrigeración que quedaba en el primer momento. Por otro lado, desde el primer momento vieron que había agua en la cava. La cava, al recordar que era la parte baja del edificio del reactor. Y en principio se achacó a que, debido a que las válvulas habían fallado, rebosaban los tanques de agua desmineralizada y porque entraban a través del edificio de turbina. Pero no era preocupante porque esperaban que eran simplemente los del tanque de agua desmineralizada. Bueno, el tema del incendio. El incendio fue lo que originó la rotura en guillotina de las tuberías de aceite que refrigeran, de los cojinetes de refrigeración de la turbina, se cortaron en guillotina. Y entonces, de alguna manera, el fuego evoluciona libremente y además alimentado por la baja presión que proporciona la bomba. Entonces, la bomba sigue funcionando y aporta al fuego aceite que vimos que habían derramado del orden de 24.000 litros. Es decir, aquí hay esto sí que realmente condicionó el accidente mucho, porque si se hubieran dado cuenta que estas bombas funcionaban, podían haberlo parado inmediatamente, hubiera sido menos severo. El personal de retén llegó inmediatamente allí y además todo el personal que vivía cerca de la planta, al ver el fuego, se personó allí, aunque el equipo y la formación y entrenamiento del personal no estaba capacitado para combatir el incendio. Llegaron los bomberos rápidamente, en 20 minutos, de Vandellós que sí que tenía brigada, Vandellós 2, la otra unidad, y de Hospitalet. Y su función era, pues, el grupo 2. Confinar, digamos, el fuego en el grupo 2, que era donde se había originado, que no pasara al grupo 1 y sobre todo que no pasara al edificio eléctrico. Entonces, de alguna manera, el personal directamente, el personal de forma manual tuvo un comportamiento heroico porque tuvo que entrar, imaginaros, tenía que entrar al edificio, a la cava del reactor con humo, completamente a oscuras, y de manera manual tenía que cerrar, tratar de abrir las válvulas de agua de alimentación auxiliar para refrigerar el reactor. Esa era su función fundamental. Ir allí adentro. Por otro lado, tenía que ir al edificio de turbina a tratar de aislar las fugas del aire, porque si no podían disparar las calderas. Y por otro lado, recuperar las barras eléctricas que se habían perdido y sobre todo que no se perdiera el foco frío del condensador de las turbobombas. Es decir, esto que digo así rápidamente, podéis suponer lo que en aquellas condiciones llevó al personal. Es increíble porque ellos salvaron de esta manera la planta. Momentos críticos, pues sí, ahí a las 2 horas fueron los momentos más críticos porque ya no se lo conseguía abrir las válvulas de agua de alimentación. Llevábamos ya 2 horas sin foco frío. La temperatura de entrada a las turbosoplantes estaba ya al límite, 310 grados frente a los 315, y aquí ya podía haber fugas del CO2. Esto, fijaros, la presión del cajón, 29,7 a 30,1, había unos percutores que rompían el cajón. Es decir, que esto podía despresurizarla y entonces sí que entramos en condiciones. No obstante, fijaros que 3 horas prácticamente después,
el personal de planta logra abrir las válvulas de agua de alimentación y meter 70 toneladas por una bomba de agua de alimentación y 60 por la otra. Con lo cual el cambiador empieza a enfriar ya el cajón y parece que la situación se va controlando ya. Estamos a las 2 horas y la situación se ha controlado. Aquí lo podéis ver muy bien. Pues esto es una gráfica que sacamos de allí. Inmediatamente, fijaos aquí al principio, esta es la temperatura de entrada del cajón, esta es la de salida. Cuando dispara la planta es aquí, inmediatamente se enfría por la bajada de potencia, y empieza a subir la temperatura porque no hay refrigeración del cajón. La temperatura de entrada y salida se aproximan. Aquí algunos intentos de alimentar el cajón, pero es poca cosa. Y aquí, en este momento, a las 12 y pico de la noche, aquí ya empiezan a refrigerar. Empiezan a refrigerar y miraos cómo cae la temperatura del cajón y de la temperatura de rama caliente y fría. Esto dice, bueno, aquí ya nos hemos salvado. La presión está al borde de tocar los 30 kilos. Aquí no se va bajando poco, quizá tuvieran algunas pequeñas fugas, e inmediatamente que cuando entra la refrigeración, baja la presión. 3 minutos. Bueno, el tema parece que se ha solventado, pero realmente lo que pasa es que la gente de planta ve que hay una inundación enorme dentro del cajón. Y que el agua que hay llega en la cava casi a 1 metro y que afecta a equipos vitales. Equipos vitales quiero decir que afecta a la inundación, a la refrigeración del reactor, al equipo de parada, digamos, de refrigeración adicional al de las turbobombas y además que las bombas que están funcionando están inundadas hasta la mitad. Las bombas de agua de alimentación auxiliar estaban inundadas, pero seguían funcionando. Y las bombas también de los condensados también estaban inundadas, pero esas eran verticales, el motor estaba bien. El incendio se ha extinguido a las 6 horas y se mantiene estable. El refrigerador en estas condiciones se mantiene estable y todo. Digamos que no, en la inundación lo único que había que hacer es achicar en aquel momento, pero en esas condiciones se mantuvo estable la planta. El nivel de agua se fue achicando y a las 6 horas se dan cuenta que hay que lubricar. Entonces tiene que entrar el personal de planta para que las bombas que ya, digamos, que estaban funcionando con agua, se mantuvieran lubricadas y no se griparan. El achique del agua llegó hasta las 10 de la mañana. A las 10 del día siguiente se recuperan 2 de las bombas de agua de refrigeración en parada, que es otro sistema alternativo, el cambiador de calor. Y por último se recupera a ese mismo día se recupera otro sistema que es equivalente al sistema de calor residual de un P, que es el de ventilación en parada. Es decir, que 2 días después se garantiza ya la parada segura. Se clasificó como nivel 3, es decir, que el accidente había ocasionado grandes daños en la planta, pero no había habido daños en el combustible ni emisión de radiación. Esto dentro de la escala internacional es uno de la escala, se le llama incidente de escala 3. Lecciones aprendidas, y ya iba a centrarme en esto, pero me da poco tiempo, pero bueno. Temas básicos, aspectos básicos de seguridad, lecciones aprendidas, criterios básicos de seguridad. ¿Cómo afectó esto al resto de las plantas? Pues nosotros vimos aquí que había grandes deficiencias de criterios básicos de diseño que en otras plantas, Westinghouse, General Electric y KBU, habíamos utilizado ya en el diseño, como es clasificación de sistemas de seguridad y no seguridad separado, separación física y eléctrica entre sistemas clase y no clase, separación de turbina de reactor, edificio de contención, calificación sísmica. Es decir, estos criterios básicos esta planta no los tenía. Es decir, que esto corrobora nuestra forma de licenciamiento de estas plantas. Sala de control, pues igualmente, la normativa que estábamos utilizando pues era otra. Primero que mirabas tú en la normativa es la habitabilidad de sala de control. Tenías un sistema de ventilación independiente. Otra cosa que tenías que tener es la instrumentación de todos los sistemas analógicos. No podías depender de un ordenador. Tenías un panel de parada alternativo, aparte de sala de control, en las centrales que estábamos licenciando. Tenías instrumentación post-accidente de todos los sistemas.
relacionados con la seguridad. No permitía instrumentación digital en sistemas de seguridad. Tenías un sistema, si utilizabas sistemas de ordenadores era para monitorizar de forma, pero no para controlar el reactor. Es decir, que estábamos en otro nivel de seguridad. Importancia de la protección contra incendio. Por supuesto, aquí sí aprendimos mucho. Los americanos ya lo habían aprendido, pero tuvieron un accidente muy similar en Browns Ferry en el 75 e introdujo una normativa muy prescriptiva, que es el apéndice R. Nuestras plantas las nuevas habían ya incorporado estos requisitos del apéndice R, del 10FR, como consecuencia de este accidente, que fue muy similar en consecuencia. No hubo escape radiactivo, pero estuvieron a punto de llevar a malas consecuencias porque se perdió la refrigeración del reactor durante un tiempo. La NRC hizo esta normativa. Nosotros la estábamos aplicando en las centrales nuevas y poco a poco en las centrales antiguas. Luego, ahora mismo ya este tema lo tenemos dentro de SIS como un tema primordial, el tema de la protección contra incendios, donde hay una inspección multidisciplinar de gente de protección contra incendios, de ingeniería de sistemas y ingeniería eléctrica, y que llevamos a todas las plantas. Es decir, aquí sí que aprendimos bastante, porque es que esto era un tema prioritario. Ha sido siempre una preocupación en el Consejo desde entonces, y sobre todo una cosa que introdujimos ya en la normativa propia, en la cual incorporábamos todos estos criterios en la IS 30. Y uno de los temas más prioritarios que tenemos ahí es la ayuda al operador en caso de incendio, es decir, a analizar qué ayudas hay al operador en caso de incendio. Aquí, si hubieran tenido ayudas de este tipo, hubieran parado las bombas de aceite y sobre todo el tema de la inundación, que no lo he explicado muy bien por la rapidez, era por el tema del agua de mar, que el incendio había, digamos, roto, digamos, uno de las tuberías flexibles, y había directamente del circuito terciario, había metido agua de mar en la turbina, en el edificio de turbina que había ido al reactor. Si hubieran parado esas bombas desde el principio, aquello no, y además que no eran necesarias, pero claro, actuaban autónomamente y no tenían ninguna indicación en sala de control. En temas de inundaciones, pues la verdad en principio no se consideró la repercusión de este accidente en el resto de centrales de licenciamiento. La verdad es que los temas, había unos requisitos de análisis de tuberías en el licenciamiento, que es un análisis, vas analizando las tuberías de alta energía que se pueden romper en cada uno de los cubículos y ver sus consecuencias. Eso es un requisito de bases de diseño. Pero los análisis probabilistas de seguridad sí que se vio la importancia que tiene esto de los incendios en el riesgo global de la planta. Ya en el año 2009 nosotros mandamos una instrucción técnica a las plantas para incluir un manual de inundaciones que incorporaba los criterios, los análisis deterministas y probabilistas. Antes de Fukushima, digamos, sacamos la enseñanza de algo que era importante. Luego sucedió lo de Fukushima y ha dado más relevancia a este tema. En definitiva, la conclusión es que el diseño de Vandellós 1 era muy diferente al resto de las centrales. Tenía cosas muy positivas. Por ejemplo, dada la magnitud del núcleo, tenía una inercia térmica enorme. De hecho, se estuvo 3 horas sin refrigerar y prácticamente la temperatura no varió, y podría a lo mejor haber aguantado bastante más tiempo. Eso es una seguridad intrínseca que tenía. Pero desde el punto de vista de criterios de seguridad básicos que nosotros utilizamos, pues esta planta tenía muchas carencias: separación física, separación eléctrica, separación entre clase y equipos de seguridad y no seguridad, etcétera, turbina y reactor. Es decir, que aquí vimos una cantidad de eficiencias grandes que las otras plantas ya habían incorporado. Luego, la verdad es que la planta incorporaba un grado enorme de redundancia y de innovación tecnológica, pero sin embargo parecía una construcción más bien convencional. No tenía estos criterios de seguridad nuclear que hemos utilizado. Y por último, pues deciros que la normativa técnica que habíamos utilizado, pues veíamos que seguía siendo válida. De hecho, cuando se quería que esta planta rearrancara,
les dijimos que tenían que aplicar toda esta normativa, ¿no? de Estados Unidos o Alemania, que eran los criterios básicos de seguridad que al final la planta decidió no incorporarlo por el coste que esto suponía. Y por supuesto, donde más aprendimos, yo creo que es el tema de protección contra incendios, que ha sido una constante nuestra después del suceso y que sigue siéndolo hoy día. Y nada más, perdonad si me he extendido demasiado.